Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias a Dios por esta hora que nos ha dado la oportunidad de estar en esta hora con el propósito de traer la palabra de Dios. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a tomar primero aquí en Romanos 5, 1 en adelante. Vamos a leer otros versículos. Este tema lo traemos a hoy, los elegidos. Los elegidos. Gloria a Dios. Bueno, aquí saludamos a todos los que nos están viendo por Facebook y por YouTube. Sí, que Dios los siga bendiciendo y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes que me están viendo en esta hora, ¿verdad? Sabemos los tiempos que estamos pasando, son tiempos peligrosos, ¿verdad? Son tiempos que la Biblia nos habla, pero vamos a meditar en la palabra en los elegidos en esta hora, ¿verdad? Yo buscando, ¿verdad? El tema aquí en la palabra de Dios y a uno, ¿verdad? Se le viene a la mente decir muchas cosas, pero la palabra de Dios, Dios nos tiene su mensaje a través de su palabra. Vamos a leer un versículo y vamos a orar para que el Señor tome control de este mensaje que el Señor me ha puesto en esta hora, ¿verdad? Como para edificación de sus vidas, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra de Dios aquí en Romanos 5, 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te doy gracias por el grande privilegio que me has dado en este tiempo, Señor, de traer la palabra de Dios a todas las naciones donde llegue este video, Padre. Por Facebook y por YouTube, te pido en el nombre de Jesús y aquellos que lo están viendo en esta hora, que tu nombre sea glorificado. Pon tu palabra en su mente y en sus corazones para que crean a tu palabra a aquellos que todavía no han creído, Padre. Pero tú los conoces a cada uno. Vamos a ver por tu palabra, Padre, lo que tienes para nosotros en esta hora. Bueno, en esta hora vamos a ver, no tengo aquí reloj para ver, pero vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor. No voy a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Pero hasta donde el Señor nos lleve, ¿verdad? Vamos aquí a ver esta luz para vernos bien, para que todo esté bien. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Bueno, parece que... Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren nomás, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Vamos a ir meditando en la palabra de Dios, donde dice, en la cual estamos firmes. Mire, en la cual estamos firmes. Yo veo por la palabra de Dios, ¿verdad? Que siempre Dios nos ha hablado, nos habla por su palabra, pero habla a aquellos que el Señor ya conoce. Mira, vemos por el Antiguo Testamento, vemos nosotros cómo el Señor siempre ha escogido a un pueblo. En este tiempo también el Señor ha escogido. Nosotros no lo sabemos. Yo no los conozco, pero Dios los conoce. Pero Dios porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Él anda buscando, todavía hay muchos que necesitan conocer al Dios verdadero, necesitan conocer a su Dios. ¿Verdad? Muchos, todavía necesita a muchos conocerlo. Vamos a ir viendo acá por la palabra. Yo quiero ver, esto lo tomé como base, pero yo quiero leer acá en San Juan 15:16. Miren lo que dice aquí la palabra. Juan 15:16 vamos a tomar como base, como para el tema de esta hoy, los elegidos. Los elegidos de Dios. Yo le puse ahí el tema solamente los elegidos, pero los elegidos de Dios. Vamos a ir viendo acá. Mire, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El tema de hoy, los elegidos. Mire, fíjese nomás. A pesar de que estamos pasando por muchas situaciones, pero el Señor quiere que en estos tiempos que estamos viviendo, en esta hora, que lo que estamos pasando, en este momento, lo que estamos pasando, en estas fechas, lo que está sucediendo por todo el mundo, Él quiere que entendamos, ¿verdad? Nosotros, la iglesia de Dios, los que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Pero vas a decir tú que me estás viendo en esta hora, pero yo creo en Cristo Jesús, amén. Si tú crees en Cristo Jesús, pues si tú crees en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, y tú crees que lo que está escrito, lo que Él dijo en nuestro Señor Jesús, aquí en tu palabra, tú la crees, tú crees lo que dice la palabra de Dios, y la pones por obra. La palabra de Dios dice, Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo. Cuando la persona, pero miren lo que dice aquí, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad? El mundo entero habla de Dios. Todas las naciones de la tierra hablan de Dios, buscan a Dios. Todos creen que alaban a Dios. Pero déjame decirte, Cristo Jesús nos dice aquí en su palabra, ¿verdad? Las naciones enteras, todas las naciones, los países, donde quiera que me estén viendo, ¿verdad? Donde quiera, tú solamente, el ser humano por naturaleza, ¿verdad? Busca a Dios aún sin conocer las escrituras, sabe que hay un Dios, pero las religiones de la tierra les han enseñado, ¿verdad? De una manera de buscar a Dios, pero los hombres de la tierra, las mentes de la tierra les buscan, pero déjame decirte, Dios está buscándote a ti, tú que buscas a Dios, que te han hablado de Dios de alguna manera, tus padres, tus familiares te han enseñado, ¿verdad? Estoy hablando a todas las naciones de la tierra, no me dirijo solamente a habla hispana, yo me dirijo a todas las lenguas de la tierra, a los hombres de la tierra. Porque Cristo habla al mundo entero, habla a las naciones, les habla, ¿verdad? Que Él pagó el precio del pecado en la cruz. Él sufrió por nosotros, se dio por nosotros, por todo el mundo entero, ¿verdad? Porque aunque yo no entienda tu idioma que tú hablas, pero déjame decirte, el idioma que tú hablas, Dios lo sabe, Dios lo conoce, ¿verdad? Él, allá en Pentecostés, allá cuando en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo cayó, dice que todos entendían, dice cuando hablaban, entendían, todas las naciones, todos entendían. Déjame decirte que el Evangelio es un lenguaje, el Evangelio es un nuevo entendimiento. Los hombres de la tierra que no conocen a Dios, que no creen en Dios, que lo rechazan. Pero un día yo rechacé a nuestro Señor Jesucristo, pero Él tuvo misericordia, Él me eligió a mí, Él te busca a ti, yo no sé quién eres, ¿verdad? Tal vez tú nunca vas a entender, pero dice, porque no es del que quiere ni del que corre, es aquel que Dios tiene misericordia. Ahora me vas a decir, Dios es un Dios injusto, porque Él a unos escoge, a los otros no, lo que pasa es que a unos nunca van a creer, porque déjame decirte, entraría en otro tema, pero lo que quiero dirigirme ahorita, para que entendamos aquí, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé, Él os lo dé. Mire, para que todo lo que pidas al Padre. Al Padre. Él habla cuando tú llegas al conocimiento de la verdad, cuando crees que nuestro Señor, el mensaje que nos trajo nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, nos trajo un mensaje de vida eterna. El mensaje que nos trajo nuestro Señor Jesucristo es de la vida eterna en Cristo Jesús. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que, déjame decirte, lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá. Pero así como Noé construyó un arca para salvar, en aquel tiempo fueron los animalitos que se salvaron y 8 que se salvaron en la arca, pero nuestro Señor Jesucristo, Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué nos dice que Él es el camino y la verdad y la vida? Porque el hombre anda buscando el camino. Las naciones de la tierra, los países del mundo, los que viven dentro de aquellos países andan buscando el camino para llegar al Padre. Y andan buscando el camino, andan buscando la verdad, porque la verdad solamente hay una. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque el camino para llegar al Padre y la verdad solamente hay una. El camino, la verdad y la vida. La vida está en Cristo Jesús. Todo aquel que tiene el Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Pero vas a decir, bueno, ¿y qué pasa? Lo que está pasando en este mundo. Muchos hombres y mujeres están muriendo en esta hora. Por todo el mundo está muriendo mucha gente. Algunos están muriendo con la esperanza de la resurrección. Algunos están muriendo sin esperanza de la vida eterna, porque va a haber 2 resurrecciones, uno para vida eterna, otro para condenación eterna, pero hay 2, unos con esperanza. El que muere en Cristo Jesús muere con la esperanza de la resurrección. Y muchos están muriendo en esta hora sin esperanza. Pero yo quiero meditar en esta hora. Los elegidos, dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros. El Señor, por la palabra en esta hora, nos manda que nos amemos los unos a los otros. Pero nota lo que dice, Él manda que nos amemos a la iglesia. La iglesia que está fundada en Cristo Jesús nos manda que nos amemos los unos a los otros. Claro, así los hombres van a saber que hay un Dios. Pero vamos a ir viendo acá, dice, y el mundo os aborrece. Mira, el mundo, déjame decirte, el mundo no ama al evangélico, no ama al cristiano, porque no lo entiende, va contrario, la palabra de Dios es contrario a sus creencias. Es contrario a lo que, pero déjame decirte lo que dice acá. Yo sé que dentro de todos los países de la tierra, de todas las lenguas de la tierra, hay hombres y mujeres que Dios les va a hablar y que necesitan salir. Dice la palabra, salid del medio de ellos, hijos, pueblo mío, les habla que salgan del medio de ellos. O sea, muchos van a salir del medio de ellos. Va a llegar el momento. Estamos llegando en tiempos que estamos viviendo en esta hora. Vienen tiempos en esta hora para la iglesia. Déjame decirte lo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Está pasando el espíritu de la muerte por todo el mundo. Y gloria a Dios, porque Dios, la palabra de Dios está cumpliendo. Pero hay algo más que le viene a la iglesia, a los creyentes. Va a llegar el momento que no vamos a poder predicar la verdad, porque van a pensar los hombres de la tierra, los hombres del mundo, que estamos contrarios a sus creencias, a su manera de pensar. Va a llegar el momento porque viene la plenitud de la apostasía. Eso se aproxima el nuevo orden mundial. Vamos a ir viendo acá. Dice lo que dice la palabra de Dios, dice,
Y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Miren lo que el conocimiento que debe de tener el creyente, los escogidos de Dios. Mire, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Tal vez tú me estás entendiendo, pero cuando Cristo te cambia el corazón, cuando te cambia la mente, cuando te hace nueva criatura en Jesús, cuando naces de nuevo, las cosas te comienzan a suceder diferentes. A veces la familia lo rechaza, a veces los amigos lo rechazan, hay amigos que te rechazan comienzas a padecer. Todo aquel que cree en la palabra de Dios padece por la palabra de Dios, aquel que le crea la palabra de Dios. Jesús dijo, el que se avergonzare de mí en la tierra, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y va a llegar el momento que tenemos que echar mano a esa palabra, no avergonzarnos de Jesucristo aquí en la tierra. Porque vamos a ser enfrentados a la palabra de Dios. En estos tiempos hay muchos hombres que no se atreven a hablar la palabra de Dios. Tienen miedo a los hombres de hablar la palabra de Dios. Hermano, es horrible hermano y amigo, es horrible cuando el hombre tiene miedo al hombre predicar la palabra de Dios. Yo me acuerdo, yo sé lo que es cuando uno comienza a predicar y uno comienza a pensar en sí mismo, ¿verdad? Pero si yo digo esto, se va a enojar mi pastor, se va a enojar mi hermano, se va a enojar esto. Uno comienza a meditar, pero llega el momento que el Señor le dice, el que se avergonzare de mí en la tierra, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Pero vamos viendo acá lo que dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mira, si dice la palabra de Dios así, esto se dice así, es que va a estar, es que sucede en el cristiano. Tal vez tú tengas miedo, tal vez tú sientes el llamado de Dios, sientes que Dios te está hablando, pero tienes miedo a seguir a Jesucristo. Tienes miedo a hacer la voluntad de Dios, pero déjame decirte, el evangelio no es de cobardes, es de valientes, es que te levantes y prediques la palabra, porque Dios nos llama. Jesucristo dijo, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Vamos a ir viendo acá, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mire, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mira lo que dice aquí la palabra. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, si fueras del mundo. ¿Por qué dice si fueras del mundo? Nosotros vivimos en este mundo, nosotros caminamos en esta tierra, el creyente camina en esta tierra, hace las cosas como los demás que no creen, trabajamos, pagamos nuestro alquiler, ¿verdad? Y hacemos muchas cosas similares. Pero no pensamos igual. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza arriba. Nuestra esperanza no está abajo, porque le creemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino porque Él va a venir otra vez. Dijo, me voy, pero vendré a vosotros. Y los tomaría mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Verdad? Él se fue con la promesa de regresar a nosotros. Pero tenemos nosotros que entender que hay otro lugar. Porque este mundo, déjame decirte, tiene su principio y tiene su fin. Las cosas de este mundo, las naciones de este mundo, como está pasando en este mundo, ahorita estamos viendo cómo la mentalidad del hombre quiere controlar a los hombres. Déjame decirte que pero de la manera que quiere controlar al hombre, el hombre con la mentalidad del hombre siempre le va a hacer daño al hombre. Para poder controlar al hombre le va a hacer daño al hombre, porque quiere
quiero llevarlo a la esclavitud, a que haga, pero déjame decirte, Dios tiene otro plan para nosotros. El plan que tiene para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Él quiere salvar tu vida, Él quiere rescatarte, Él quiere que tú entiendas y creas lo que dice la palabra. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué nos trajo ese mensaje? Ese mensaje para la mente humana no es tan fácil de entender, pero lo podemos entender cuando entendemos el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo ama lo suyo, el mundo, todo aquel que tiene los pensamientos del mundo. Déjame decirte, en la mente del hombre, a veces nosotros, en la mente de los creyentes, hay unos que en la mente, voy a hablar de mi mente, de mí mismo. En mi mente, cuando yo comencé a caminar en el Evangelio, voy a hablar de mis pensamientos, porque yo sé que cuando uno viene al Evangelio, comienza uno, ¿verdad?, a enfrentarse. Y yo me confronté con hombres y mujeres, con pensamientos de hacerse ricos en esta tierra, de querer ser ricos en este mundo, ¿verdad? Pues la riqueza de este mundo, déjame decirte, después meditaré acerca de los ricos, pero ahorita lo que quiero que entendamos esto, dice, antes yo os elegí del mundo, antes Él nos eligió, Él ha elegido del mundo. A veces uno como quisiera que tú entendieras que si Dios me levantó a mí, me tomó a mí de este mundo, y me puso a mí, me puso su palabra en mi mente, en mi corazón, es para traer la palabra de Dios, llevar el mensaje y hablarte que Jesucristo es el único camino para salir de este mundo, porque déjame decirte, en esta hora en muchos hogares de la tierra están pasando tribulaciones, están pasando, ¿verdad?, aflicciones, pero déjame decirte, Cristo es el camino. Tú que me estás viendo en esta hora, si estás pasando por una aflicción, Jesús dice que la palabra de Dios se clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mira lo que dice acá. Dice, por eso el mundo os aborrece. Dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Llegará el momento, dice la palabra de Dios, que los hombres, tal vez yo no esté en este mundo, pero déjame decirte, Él está levantando hombres cada día. Muchos están creyendo en la palabra de Dios. Es mentira cuando dice un hombre, se paran los púlpitos y dice, ya no creen muchos en la palabra. Déjame decirte, la palabra me dice que muchos están viniendo al Evangelio, muchos están creyendo a la palabra de Dios en esta hora, muchos están escuchando la palabra de Dios y están creyendo a la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todavía dice, cuando el último gentil entre, entonces se cerrará la puerta. Pero vamos a ir viendo acá. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Este mensaje solo mira lo que sucederá a los elegidos, pero llegará el momento que sucederá. Llegará el momento que se dará, estará sucediendo en este mundo, en esta tierra, no nomás en un cierto lugar, estará pasando por todo el mundo. Los hombres conocedores, los hombres que se llamarán los verdaderos, porque hay muchos que se llamarán los verdaderos, pero serán los falsos de esta tierra, porque querrán controlar a los hombres por medio de la religión, y esos mismos, porque dice la palabra de Dios, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Yo os he dicho, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra. Mira aquí lo que dice aquí la palabra. Mire la palabra. Yo no estoy aquí tirando al aire. Yo sé que hay algunos que van a guardar la palabra. Porque mire lo que dice aquí la palabra. Dice, también a vosotros os perseguirán. Pero dice, si han guardado mi palabra. Mire lo que dice Jesús. Si yo he guardado mi palabra, dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mire, ¿qué dice? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay hombres que el Señor está levantando y levantará hombres valientes y llevarán la palabra de Dios a todas las naciones. Estamos llegando al momento de estos tiempos que estamos viviendo, que Dios va a levantar hombres valientes. Pero déjame decirte, hombres, porque vemos nosotros hombres que sufrirán por la palabra, serán perseguidos por la verdad que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. Si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. Esa es la esperanza que Dios me ha dado, que si yo guardo su palabra, ¿qué quiere decir si guardo su palabra? Al guardar su palabra te estoy enseñando la palabra de Dios. Y aquellos que escuchan la palabra de Dios guardarán la palabra que nosotros anunciamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a ir siguiendo acá, más adelante dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Todo lo que harán por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hablamos y creemos al mensaje que Él ha venido a este mundo a traer el mensaje de arriba. Dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Miren nomás, esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen a Dios, no conocen, porque mucho cuando vino a Jesús a este mundo, ¿verdad? Él les decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesús nunca habló cosas de Él. Él siempre habló cosas del Padre. Él siempre decía, por eso muchos lo rechazaban, porque decía, mi Padre que me envió. ¿Verdad? Y por eso de ahí comenzaron a decir, ¿cómo se hace hacer igual a Dios? Porque Él decía, yo vengo del Padre y hago la voluntad de mi Padre. Vamos a ir viendo acá, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Aquellos que van a perseguir a la iglesia, que van a perseguir a los hombres que traen el evangelio. Note lo que le digo, a los hombres que han sido escogidos de la iglesia, del mundo, a predicar el evangelio. Dice, vamos a ir viendo acá, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si Cristo no hubiera venido hace 2000 años, si Cristo no hubiera hablado no hubiera ido a la cruz y pagar el precio del pecado. Vamos a ir viendo acá, a donde lo quiero llevar. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Note lo que dice aquí. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Escuchen las naciones de la tierra. Escuchen los hombres de la tierra. El que aborrece a Jesucristo, aborrece también a Dios. El que aborrece a Jesucristo, escúchenme las naciones de la tierra. Escuchen los gobiernos de la tierra. El que aborrece, dice lo que, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que aborrece naciones, hay gobiernos de la tierra. Voy a hablar del gobierno.
hay gobernantes de la tierra que aborrecen, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo y enseñan, ¿verdad?, que de una manera diferente a los hombres que ellos gobiernan. Pero déjame decirte, aquí dice la palabra, estoy leyendo la palabra de Dios, dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Tienen que entender los hombres de la tierra, las naciones de la tierra. Si tu nación aborreces a Jesucristo, déjame decirte, también aborreces a Dios. Porque no importa que tú adores y clames, pero porque Él dijo: yo soy la puerta, y nadie puede entrar por otro lugar sino por la puerta al reino de los cielos. Dice la palabra, dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos dice, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios y la rechaza, ¿verdad?, y no recibe, no la recibe, y usted dice: no, a mí mis padres me enseñaron y yo voy a morir de esta manera que me enseñaron mis padres. Déjame decirte, los hombres, lo que enseñan los hombres, si no está basado en la Biblia, están yendo por otro camino. Hay hombres, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen bien, porque hay religiones en la tierra que son muy bonitas. Son muy bonitas para los hombres y aún le hacen bien a los hombres, pero para vivir en la tierra, pero para entrar al reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver acá rápidamente, voy a leer aquí vamos a leer aquí en Romanos 15:4. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios para entender este mensaje. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque nosotros tenemos que entender de que el Antiguo Testamento, Él nos habla de Jehová de los ejércitos. Él nos habla vemos nosotros las maravillas que hizo el Señor para sacar al pueblo de Egipto. Vemos nosotros cómo hizo un pueblo aquí en la tierra de la nada. De Abraham y Sara hizo un pueblo de la nada y lo hizo crecer. Hasta aún en estos tiempos vemos nosotros al pueblo de Israel que está en esta tierra. Es el pueblo elegido de Dios como nación, ¿verdad? Aunque por un momento ellos han sido cegados para que nosotros, el pueblo gentil, entre. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es necesario nosotros saber de dónde viene al Dios que nosotros creemos. El Dios que nosotros creemos tiene una base desde el principio, desde Génesis. Pero vamos a ir viendo acá, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, mire lo que dice, y la consolación de las Escrituras. Es necesario nosotros leer la palabra de Dios y la consolación de las Escrituras. Yo con esto voy a ir terminando lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En estos tiempos que estamos viviendo es necesario tener esperanza, y la única esperanza está en Cristo Jesús. Hermano, yo le busco por la palabra, le busco de una manera y de otra, a ver si hay otra esperanza, otra manera para el hombre. Sí, el mundo sin Cristo no tiene esperanza.
Un mundo sin Cristo va rumbo a un abismo. El mundo sin Cristo va a la perdición, pero Él nos habla a nosotros que tengamos esperanza, y la única esperanza está en Cristo Jesús. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Pero leo esta palabra y así terminamos este tema, lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a ir viendo acá lo que dice la palabra de Dios aquí. Vamos a ir viendo aquí en Romanos 5, lo que dice aquí, dice, vamos a ir viendo, leo esto, el 3 hasta el 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es necesario entender esto. Estamos pasando, el mundo está pasando por tribulaciones, por aflicciones, por apuros en esta tierra. Pero también la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? La única manera de que no le toque esto que está sucediendo es de que nosotros tengamos esperanza en Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Dios fue sacado de allá de Egipto, que mandó a Moisés para que lo sacara de Egipto, venían las plagas que Dios anunciaba que iban a venir, pero al pueblo de Israel no le afectaban. En Gosén dice que no afectaban, las plagas no llegaron al pueblo de Israel. Y la única manera que no lleguen las plagas y las pestes que vienen a este mundo, las guerras, la hambre en la tierra que vendrá a este mundo, déjame decirte, la única manera es que nosotros tengamos esperanza en Cristo Jesús. Es la única manera que nosotros tenemos que creer en Dios, porque la palabra de Dios dice que Él no nos dejará. ¿Verdad? No importa lo que estemos pasando, pero Él está con nosotros. Él nos ama, Él ama a tu familia, Él ama a donde está. Pero vamos a ir viendo acá con esto para que entendamos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, déjame decirte que a pesar de que vemos nosotros la aflicción por allá, pero le damos un gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por lo que voy a decir. No me malinterpretes, no me malentiendas, pero yo le doy gloria a Dios por lo que está sucediendo. ¿Por qué le doy gloria a Dios por lo que está sucediendo? Porque yo veo que se está cumpliendo la palabra. Por eso me hace estar más firme en el camino en Jesucristo, porque la palabra se está cumpliendo. Gloria a Dios. Vamos a ir viendo acá. Dice, en las tribulaciones dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación es de este mundo, pero está hablando a la iglesia, a los escogidos de Dios. Porque los que no son, los que andan en tinieblas y han decidido rechazar a Cristo, el conocimiento de este mundo los hizo más vanos a su mente. Pero déjame decirte, vamos a ir viendo acá lo que dice acá, pero dice, sabiendo, es muy necesario saber. Cuando usted tiene el conocimiento de Dios, cuando dice sabiendo, cuando usted sabe lo que va a suceder, usted está tranquilo. Déjame decirte, como ser humanos en la carne, sabemos nosotros que este cuerpo puede ser tocado, ¿verdad? Porque cuando Job estuvo pasando por tribulaciones, cuando fue el diablo le dijo, no, pero ¿cómo si lo tienes tú rodeado? ¿Cómo? Y Dios le dijo, toca su cuerpo, pero no toques su alma. Las pestes de la tierra, lo que pasa en esta tierra, puede tocar el cuerpo, pero no nos puede tocar el alma. No nos puede tocar la vida, porque la vida está escondida, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir viendo acá. Dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Cuando usted está pasando por este momento que los hombres de la tierra no encuentran, pero nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús.
Sabemos que nosotros estamos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí yo voy terminando, vamos a ir meditando en este Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Todo aquel que cree que tiene la esperanza en nuestro Señor Jesucristo no será avergonzado. No será avergonzado a pesar de que todo lo que está pasando, pero si usted tiene la esperanza en Cristo Jesús, no será avergonzado. No se aparte de la verdad. No importa lo que esté pasando, pero no se aparte de la verdad. Dice, y la esperanza no avergüenza. Si dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza, ¿por qué? Porque tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Porque caray, porque te hará lo que está pasando. Pero vamos viendo acá. Dice, ¿por qué la esperanza no avergüenza? Vamos a ir viendo aquí, la misma palabra nos va a decir. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Miren lo que dice acá. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios, porque Dios es amor, porque el amor de Dios, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando usted tiene el amor de Dios en su corazón, hermano y amigo, hay algo que uno quisiera que usted conociera. Porque yo sé lo que es vivir en el mundo sin Dios y sin esperanza. Es un mundo de tinieblas que uno no sabe a dónde va. Va caminando por la tierra el hombre cuando no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, al no conocer al Señor Jesucristo, no conoce al Padre que hizo los cielos y la tierra, que hizo el mar y todo lo que mora en ella. Déjame decirte, no sabe a dónde va, pero cuando usted recibe a nuestro Señor Jesucristo, cuando el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, el Espíritu Santo, dice, Él nos guía, ¿verdad? Y nos enseña todas las cosas que han de venir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, hemos meditado tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, nosotros, creyendo tu palabra, nos consideramos elegidos de parte tuya, Padre. Y toca el corazón a aquellos, y da gracias, Señor, por aquellos que han sido elegidos y el amor tuyo ha sido derramado en sus corazones. Pero aquellos que todavía, Señor, todavía no han sido encontrados de parte tuya, todavía no te conocen. Padre, derrama tu amor en sus corazones para que ellos, Señor, te lleguen a conocer y te alaben y glorifiquen tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así es, ha sido tu hermano y amigo, a tiempo y fuera de tiempo, hacia el supremo llamamiento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.